La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Punto de la mañana. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya está con nosotros luego de su viaje al Cusco. Viaje relámpago, porque yo tenía clases en la universidad y le había dicho al padre César, que es el responsable, no el padre Rodolfo, le estábamos echando la culpa. El director de Radio Veritas no tiene nada que ver con esto, es el padre César en el Cusco. Que yo pues tenía clases hasta la 1 de la tarde y en la tarde siempre pues obviamente tengo muchas cosas que hacer. Pero me insistieron tanto que me fui al Cusco, los alumnos muy cariñosos, me fueron a recibir al aeropuerto, son personas ya con carreras, que están haciendo un diplomado en comunicación digital. Ah, qué bien, qué interesante. Que dura 2 semestres. Claro. Y los jueves y los viernes estudian. Y muy interesante, entonces hacen un evento público y fueron más de 200 personas. Lo curioso es que era en el auditorio del Poder Judicial de la Corte Superior, que es muy bonita. Estuve con el presidente de la Corte Superior, que es un lindo edificio, antiguo, muy bonito. Y la Corte Superior también estaba involucrada, pero afuera habían los carteles de huelga por todas partes. Pero ahí la gente me dijo, no creemos que dure mucho. O sea, que señores abogados, les cuento que dicen que el Lima está que el Lima está débil. Entonces yo dije, no crean, el Lima yo la veo bien fuerte. Bueno, vamos a ver. Pero los jueces, ustedes saben que sí tienen que trabajar. Igual los jueces no pueden entrar a huelga, solamente el personal administrativo. Pero igual, pues la justicia se para. Entonces, entre carteles de viva la huelga, nosotros entrábamos por un ladito al auditorio. Y llegaron 200 personas entre los carteles de viva la huelga. O sea que igual la gente accedió al auditorio. Y ahí se hizo la charla, muy bien, donde rajé los medios de comunicación para delicia de todos, que siempre pasa, ¿no? Y bueno, no rajé, sino conté algunas cosas, di algunas cifras, ¿no? También de que hemos estado dando acá sobre el estado de la familia en el Perú, por un tema sobre familia, ¿no? Entonces, en estos días en los que estamos hablando tanto de violencia dentro de la familia, era inevitable hablar de cifras y cifras que son espantosas, ¿no? En todo el Perú, no solamente en Lima. En Lima se manifiestan más, pero son cifras muy malas. Pero en fin, hoy día vamos a también tocar otros temas interesantes. Ayer hablamos del censo largo y ha pasado una cosa muy extraña. A ver, de repente tú me la aclaras ya, pues yo de repente, como estoy con mal de altura, todavía no, estoy mareadita, no entiendo, ¿ya? El señor Aníbal Sánchez, ex jefe del INEI, que sigue en el INEI porque es personal de carrera y no lo pueden sacar, regresa a su cargo de subjefe, porque no puede ser jefe, mientras buscan al jefe, que todavía no saben quién es, y en 3 días sabrán, en fin, muy bien, le aceptan la renuncia el día lunes. ¿Qué había dicho el señor jefe? El domingo en la noche, ¿no es cierto? Que había una omisión censal entre 2 y 3% y que eso era aceptable. Muy bien. Como demostró ayer aquí Farid Cajat, Farid, ¿ves? Estoy mal, no te digo, me he dejado el avión mal. De repente no he entendido bien yo. Como dijo ayer y explicó, es imposible que el domingo en la noche el señor Sánchez tuviera esa información, porque tendría que haber procesado todas, ¿no es cierto?, las hojas, todas las cédulas de censo, toditititas, y compararlas con un catastro puerta a puerta. Y hasta ahora no muestra el catastro porque no ha habido aparentemente, y digo aparentemente porque tampoco nos lo han explicado, precenso. Entonces, como no ha habido precenso, el precenso puede durar 1 año. Farid sugería que se utilicen las imágenes satelitales, que para eso tenemos un satélite estupendo, de CONIDA, que tienen una antigüedad de 22 días, cada 22 días se hace el repaso por la ciudad, y te da, pero hasta el baño, te da todo, muy bien. Altura de edificios. Altura de edificios, ocupación, todo, muy bien. Y ayer, la señora Mercedes Arauz, preguntada sobre este asunto, dice, bueno, no, el censo sí sirve, porque tiene un error del 2 al 3%. Ayer fue miércoles, ¿no? Dije, del domingo al miércoles, ¿cómo hizo para saber esto con tanta seguridad? Entonces, ¿por qué aceptó la renuncia de jefe del INEI? ¿Ves? No estoy tan mareada. Claro. ¿Por qué la aceptó? Sí, está diciendo exactamente lo mismo que dijo el jefe del INEI, y es la razón por la cual todo el mundo le dijo, oiga, eso es imposible de demostrar hoy. Es verdad que la anécdota es una realidad fragmentada, ¿no es cierto? No es el total de la realidad.
pero la verdad es que tenemos un montón de anécdotas. Ese es el problema. Yo no recuerdo un censo donde haya habido tanta gente que me haya dicho no me han censado. De repente las redes sociales, el Facebook, Twitter, es demasiada información junta y puede ser que tú digas, sí, pues no han censado a 1 millón de personas y eso esté bien, porque eso está dentro de la omisión censal. Pero yo nunca he escuchado de eso de que no subimos a los edificios porque no sabían que estábamos los edificios. He escuchado hoy día en la mañana que Capeco dice que entre el 2014, nada más que entre el 2014 y el 2016, en Lima se han hecho 4.600 edificios. 4.600 edificios, ¿no? O sea, donde vivía una familia, ahora viven 10. Así es. Y eso multiplíquelo usted por 4.600. Donde vivían 4.600 familias, ahora hay 46.000 familias. Y cada familia tiene 5 personas. Entonces, estamos hablando de 200.000 personas. Puede ser que no pase nada, pero esos son los edificios solo del 2014 al 2016. El último censo es del 2007. Hay muchos más edificios. ¿Es bueno que la ciudad crezca para arriba? Sí, es buenísimo, porque en un solo lote, ¿no es cierto?, se ubica la luz, el agua, el desagüe, y la ciudad necesita crecer para... Todas las ciudades grandes del mundo están creciendo para arriba, es la única forma de que entremos, ¿no? Densificas un poco en población, pero los servicios básicos se utilizan de una forma más racional. Muy bien. La señora Mercedes Arauz dice que no hay ningún problema, que el censo sí sirve. Entonces, si el censo sí sirve, ¿por qué no vuelve a nombrar pues al señor Aníbal Sánchez y todos somos felices? Encargado no. Además, el señor no lo pueden votar porque es de carrera. Claro. ¿Ya? Entonces tiene que quedarse ahí. Ahora me decían ayer que hay un truco en la administración pública que se puede hacer. ¿Ah? Tú sabes que el jefe de la entidad puede suspender a un trabajador por 29 días sin goce de haber. No por 30, por 29. Casi sin expresión de causa, sin proceso disciplinario. Después ya viene el proceso disciplinario. ¿Y eso no es arbitrario? Sí, pero es la única forma de salirte de una persona. Claro. ¿No es cierto? Entonces lo suspende 29 días y después dice, mira, papito, dice que la disciplina laboral mejora notablemente cuando aplicas esas medidas. ¿Ya? Pero bueno, el asunto es que tiene que regresar a su puesto, etcétera, etcétera. No sé cuál era su subjefe, lo cual es un desastre, porque si ese es el subjefe, imagínense ustedes. Pero en fin, el tema es que Mercedes Arauz ya se convenció por, no sé, meditación, ¿no? Algún tipo de, no sé, introspección, de repente ha rezado en profundidad, Santa Rosa le ha dicho, no sé, habla con los santos, no tengo idea, pero el asunto es que ella sabe que el censo sí sirve. ¿Cómo puede saber eso? Que nos explique cómo lo sabe. Eso a mí me ha dejado muy confundida, ¿no? ¿Cómo lo sabe? No lo sé. Bueno, hay muchas cosas que me dejan muy confundidas todos los días, ¿eh? O sea que esta es una más, ¿no es cierto? Y también me deja muy confundida porque han pasado 4 días y no le pagan 50 soles a todos los muchachos que están parados afuera. Y discúlpenme, esos chicos están perdiendo colegio o universidad. Así es. Por cobrar 50 soles, ¿ya? O sea, no van a clases. El otro día entré a clase y me faltaban algunos alumnos y yo dije, ¿qué ha pasado? ¿Son del censo? No, ya llegaron todos, ¿no? Yo le estaba tomando el pelo porque estos se me fueron a cobrar los 50 soles, me faltan alumnos. Pero de verdad es que es un abuso. Y es gente, la mayoría muy joven, la mayoría mujeres, 63% mujeres. ¿Por qué donde la mayoría es mujeres siempre hay maltrato, no? Ese es casi un clásico. Es maltrato, pues, y es maltrato, ya olvídense del INEI, es maltrato del Estado. Así es. ¿No? ¿Cuál ha sido la experiencia de esos jóvenes con el Estado? Ir a sacar su DNI, más o menos, ¿no? Seguramente tuvieron que hacer cola también, lo fastidia, ya. Esa foto, usted sonríe, cámbiame la foto. Segunda experiencia con el Estado. Voy a ser censador. Tengo 19 años, voy a ayudar, bestial. Con el mayor entusiasmo. Oye, sí, van felices, ¿no? No le dan nada, no le dan de comer, no le dan polvo, lo maltratan. Estudia. O sea, la próxima vez que pidan un voluntario para cualquier cosa, el voluntario dirá no. Porque además, fíjate, si hubieran dicho, va a ser gratis y no te vamos a pagar nada, yo te aseguro que un montón de gente también se hubiera apuntado. ¿Ya? Pero si tú prometes, tienes que cumplir tu promesa. Eso es lo que no es aceptable. Lo que no es aceptable es tener un país que no tiene palabra. Si el Estado no tiene palabra en lo poco, ¿te puedes imaginar tú confiar en un Estado en lo mucho?
O sea, tienes que confiarle el manejo de la economía peruana, ¿no es cierto?, las decisiones de políticas públicas más importantes, y no te pueden pagar 50 soles. Eso está mal, eso es no tener palabra. Las grandes democracias se construyen sobre la base del respeto a la palabra empeñada. Y ahí está tu palabra, tienes que cumplir. Tú le dices a las 3 de la tarde, es a las 3 de la tarde, no es a las 3, no venga usted mañana, y venga usted mañana, y venga usted mañana. Ese es el problema. Y eso es desesperante para un joven. ¿No es cierto? Sus padres seguramente venga usted mañana, no han sufrido toda su vida, pero ya para allá se supone que estamos cambiando, ¿no? Se supone. En fin. En ese sentido creo que ayer se debió haber tomado una determinación en principio. Esta era la muestra de que algo podía ir por buen camino. Farid Matuk nos contó que se pagaba por telecrédito. Por último, si tienen el le pedían el DNI a todos y se depositaba en DNI. Te decían, vaya usted a reclamar al banco tal, que ahí está su plata. Listo. No cola repartiendo la plata en efectivo. ¿Qué es esto? Una cosa vergonzosa. Y créanme, ayer pregunté en el Cusco cómo había estado. La cosa no ha estado mejor tampoco, ¿eh? Hay que hacer gran investigación. Una de las alumnas que vive frente al Coricancha, o sea, más central no puede ser, ¿ya? Frente al convento de Santo Domingo, porque estamos ahí, ese es nuestro, ¿eh? Entonces, la fueron a censar a las 6:30 de la tarde. Entonces me decía, si a mí en el centro me han censado a las 6:30 de la tarde, ¿te imaginas en las partes más altas del Cusco? O sea, olvídate. No sabemos si habrán llegado o no habrán llegado. Entonces, hay problemas, hemos sabido de varios problemas de Piura, porque nos han mandado las imágenes, ¿ya? Pero Sullana, Piura han tenido problemas, pero en todo el país han habido problemas también. Falta hacer un peinado, porque ayer Farid nos decía, de Lima, yo creo que se tiene que volver a hacer el censo. El resto del país no me puedo formar una opinión, porque no tenemos la información. Pero yo creo que hay que hacer una auditoría urgente. Y esa auditoría, como decía, se hace en una semana. Tus imágenes aéreas versus tus cédulas. Yo creo que eso es lo que ayer debió decir la primera ministra. Claro, auditoría. Tenemos que hacer una auditoría para saber exactamente. Claro, pero tú sabes lo que es para una primera ministra salir a decir, admitirlo, ¿no? ¿Saben qué? El sábado perdimos 178 millones de soles, políticamente. La citan en el Congreso, pues al día siguiente, comisión investigadora, ¿no? Pero es comenzar a hacer honor a la verdad. Ay, hijo, diles un político, por el amor de Dios. Ya tenemos a nuestro invitado desde muy temprano. Y nos dice algo muy cierto, ¿no? Que la verdad y la política son palabras contradictorias. Además, ningún político admite un error, una debilidad, jamás. Claro, en el Perú no. Verdad política es un oxímoron. Son dos palabras que se contradicen una junto a la otra. Nosotros vamos a tener que hacer una pausa, ya lo vi con la chuleta enseñando, ¿verdad? Y regresamos con Ronald Gamarra. Hoy vamos a hablar de corrupción y también un poco del Código Penal y del problema de la interpretación de las normas en el tema de violencia familiar, que está generando algunas discusiones que creo que podemos aclarar hoy día. Como ustedes saben, Ronald se dedica al derecho penal hace muchísimos años, yo no, pero es un gran consultor, siempre pregunto yo, y nos va a aclarar muchas dudas. Así que no se muevan en todo el Perú, gracias a la audiencia cusqueña, que ayer ha sido muy generosa, porque todos me dicen, yo te escucho todas las mañanas, gracias a todos los cusqueños, y bueno, un ratito y volvemos. Volvemos, esto es A Pensar Más en las emisoras de Sodonco. Con el auspicio de Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho y 16, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, y vamos a hablar hoy día de la administración de justicia, de corrupción y de todo aquello que tiene que ver con, por supuesto, el Poder Judicial y sus amigos, el Ministerio Público. Pero antes de eso, sí anunciar, porque me han invitado y quiero agradecer, hoy día se inaugura Mistura oficialmente, aquí nomás en el RIMAC, que está al ladito nuestro, cruzando el puente, podemos ir a pie, pero no es solamente hoy, sino mañana y toda la próxima semana. Así que tienen tiempo para ir el fin de semana también y comerse un rico, ¿cómo se llama? ¿Qué te comerías en Mistura tú? Siempre pido ceviche. ¿Siempre pides ceviche? No te puedo cevichero. En sus variantes. Claro. Una exploración cevichera, dirías tú. Como buen porteño. Sí, está más chalaco que el demonio. Claro. De 800 platos, pero de un ceviche.
Varía, pues. El ¿no? chancho palo también es un gran atractivo. Se ha vuelto muy atractivo. Tanta cola, habían tantas Sí, cosas, espero que eso mejore, sí. no sé. Es muy atractivo, muy atractivo. Pero bueno, vámonos a la justicia que no es tan para nada atractiva. Estamos con Ronald Gamarra. Gracias por estar con nosotros. Ronald, yo quería empezar con una entrevista hace pocos días al abogado brasilero del señor Barata. El señor Barata es clave, pero absolutamente clave para desentrañar, digamos, el misterio de las coimas de Odebrecht, al menos las de Odebrecht, faltan las de otras compañías en el Perú. Pero el señor Barata ha contado algunas cositas y ahí paró de hablar. Y ahora su abogado dice que primero le den todos los beneficios de la colaboración eficaz y después habla. En mi modesta opinión, ¿no era al revés en el Perú? ¿No era que primero contabas tú las cositas y después te la daban? ¿Cómo funciona el mecanismo? Bueno, a ver, Rosa María, lo primero, la colaboración eficaz es una de las medidas centrales para una correcta investigación y además una investigación fiscal estratégica, ¿no es cierto? ¿Quieres llegar a la verdad? Echa mano al Instituto de la Colaboración Eficaz, eso en principio, ¿no? En segundo lugar, es como tú dices, efectivamente, yo te doy beneficios una vez que tú has entregado la información y yo la he corroborado. O sea, hay todo un proceso. Es todo. Es lo que está pasando, sus etapas, digamos, sus medidas, etcétera, es lo que ¿no? está pasando con Maiman en estos días. Por ejemplo. ¿No? Maiman está hablando y está hablando y está hablando y están corroborando las cuentas, lo que dice, los papeles que entrega, etcétera. Y en el caso de Barata, ya llevamos por lo menos 9 o 10 meses. Así es. ¿No es cierto? Tiempo suficiente para corroborar y cerrar la solicitud de colaboración eficaz, ¿no es cierto? Exacto. Allí hay unos problemas no resueltos y claro, como no se conoce el detalle de lo que se está conversando, no podemos opinar cuál es el sentido o el avance de esa colaboración. Pero lo cierto, lo que ha planteado el abogado de Barata en Brasil no es correcto. Primero él tiene que contar. No lo puede aceptar. Primero Barata tiene que entregar la información. ¿Qué información? Toda aquella que sea relevante. Y ojo, si Barata habla de 3 casos, el beneficio se circunscribe a los 3 casos. Si no habla de un cuarto caso, el Estado peruano puede iniciar una investigación y eventualmente condenarlo por ese cuarto caso. No es una especie de ampay me salvo y salvo a todos mis compañeros. No es un perdón así expansivo. Es por el caso concreto sobre lo que entonces y respecto de la persona que solicita el acogimiento. Exacto. No de otras personas que aparecen mencionados en su relato. Obviamente. Ahora, supongamos, el caso más, digamos, conocido del Perú es el de Matilde Pinchi Pinchi, que habló muchísimo, dio muchísima información a la Fiscalía, se le condena, ojo, porque Matilde Pinchi tuvo una condena de 4 años suspendida y tuvo que pagar una reparación civil. Es que la pagó. Que la pagó. Además, eso es notable, ¿ya? Entonces, digamos, ese debería ser el caso de Barata, pero parece que Barata no quiere ser Matilde Pinchi Pinchi porque escoge de quién hablar y de quién no hablar. O sea, desde la lógica fiscal, si yo soy fiscal, perfecto, me dan información sobre Alejandro Toledo, que se corrobora después con la que Maiman me está dando, perfectamente corroborada, y finalmente tengo un caso construido con Alejandro Toledo. Después volvemos sobre Toledo, no se preocupe. A ver, ya, y después paso al siguiente gobierno y resulta que ya no tratan con el presidente, sino que tratan con un viceministro de comunicaciones desde antes de ser nombrado viceministro de comunicaciones. Ni siquiera era el encargado del sector. Exactamente. ¿Ya? Y sus secuaces, digamos. Y todos estos secuaces tienen dinero en Andorra, en unas cuentas creadas por Odebrecht, que no han tenido movimiento. Es un poquito raro, ¿no? Yo tendría que decir, oiga, ¿y usted por qué trataba con el viceministro? ¿Por qué le depositaba la plata en unas cuentas fraccionada, ¿no? Porque él dice, en un momento nos pidieron $6 millones, perfecto, y lo fraccionamos en varios testaferros, muy bien, pero ¿por qué trataba con él? Si en el gobierno anterior había tratado directamente con el presidente de la República, usted no se reunía, y además, dicho sea de paso, se reunía digamos, de manera cotidiana con el presidente de la República. Barata entraba para ese gobierno durante el gobierno de Alan García 16 veces, a hablar con Nava, a hablar con Alan García, sin ningún problema. O sea, si a mí un subordinado me está extorsionando con una coima y yo tengo acceso al jefe, le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Tu subordinado me está pidiendo coima. Yo no trabajo así.
Y además hay una cosa interesante, el subordinado, Cuba, no firmaba ninguna resolución que beneficiara a Odebrecht. La firmaba el presidente de la República y el señor Enrique Cornejo. Entonces, el que no firmaba era el que cobraba. Ya, ¿tú entiendes algo de eso? Dime, A ver, cuéntamelo todo. Un par de cosas ahí A ver. sobre el tema. Lo primero es que, la anécdota, ¿no? Mira, en el Perú casi nadie paga la reparación civil, No, ¿no es cierto? Para nada. Y las pocas que han pagado son mujeres. Sí, Son subsidiadas. mejores pagadoras, ¿no? Subsidiadas, Subsidiadas y Matilde Pinchi, Pinchi. sí. Y la han pagado completa, Eh. ¿no es cierto? Eso para empezar. Ahora, sobre el tema de Barata, efectivamente, ¿no? Barata está entregando la información que le conviene y cuando le da la gana de hacerlo, ¿no es cierto? Y al parecer, el Ministerio Público está en una posición débil que no le está exigiendo y no le está haciendo ver clarita la película, ¿no? ¿Quieres acogerte? ¿Quieres exonerarte de responsabilidad? Entrégame la información. No, ese es el espíritu con el que el fiscal debe acercarse a Barata, no de, ya pues Jorge, dame la información. Por favor, ¿no es cierto? por favorcito, así, no. así no es, ¿no es cierto? Y evidentemente, dentro de las omisiones o del no dar el cuento completo, está clarita la referencia al gobierno de Alan y especialmente al tema de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro, ¿no es cierto? Y ahí hay varios temas, para empezar. La regla era el 3%, ¿no es cierto?, de coima sobre el costo de la concesión o de la obra, ¿no es cierto? Ya. Eso vale en Brasil y vale en el Perú para respecto de las otras obras. Pero para el tema del metro no llega al 1% en cuanto al monto aceptado por Barata o por Odebrecht en general. Entonces, eso es rarazo, ¿no es cierto? Y es verdad. Esos 8 millones se convierten casi en 30 millones. Entonces, ¿a quién le pagaron los otros 22 millones de dólares? ¿No es cierto? Y claro, están estos temas que no calzan, como que Cuba no era quien se supone era en el 2008 cuando se negoció, ¿no es cierto? Claro, era otra persona. Claro, ¿no es cierto? negociaba. Entonces, ¿con quién se negoció realmente? Uno. Y dos, el monto de lo negociado, ¿no? Y lo tercero, claro, que no tiene explicación también es que, bueno, antes negociaste con un presidente, después negociaste con otro presidente. Claro. Ah, pero en esos 5 años de Alan, no negociaste con él, ¿no es cierto? Ah, ya. Bueno, Ahora, cuéntame otra, pues, ¿no? Claro, De vaquero, pero, ahora ya, una de vaqueros. Pero lo que no entiendo es por qué esta, digamos, conversación tan sencilla que estamos teniendo, que cualquier oyente entiende, ¿por qué la Fiscalía no responde a esa lógica? ¿Por qué la Fiscalía no va con eso? Señor, lo que usted está diciendo no tiene sentido. O sea, no nos está contando el cuento completo. Y hay una cosa importante. En la colaboración eficaz, tienes que contar la historia completa. Si te agarran en una contradicción o mientes, la pierdes. Ojo, y antes que me olvide, Rosa María, por si acaso, tú mencionaste este tema de que el dinero entregado a Cuba, a Luyo, a los demás, no se habrían hecho operaciones sobre lo que se entregó en Andorra, ¿no es cierto? Ojo, porque con ese mismo criterio, un juez acaba de exonerar de responsabilidad, en lavado por lo menos, a Gil Chavit. Entonces, bajo ese criterio, podrían eventualmente también exonerarlo de cualquier responsabilidad en el futuro. Hay que tener mucho cuidado. El lavado ¿no? sí, pero no en cohecho. No, sí, claro. El lavado sí, pero cohecho es de todas igual, maneras. hay que tener... Cohecho para ustedes, señores, es coima, ¿eh? O sea, la coima es coima. Tal vez no lavado, pero coima sí. Ahora, el lavado tendría que ser para otro. ¿Quién es ese otro? Sí. Ahora, claro, ahora... Es uno grande. Sí. Claro, sí que es uno grande, pero no es uno chiquito, ¿no? Ya. Entonces... Porque la postura de la Fiscalía ¿Qué respecto del pasa caso... con eso? Mira, es que yo diría que no hay una fiscalía, hay varias fiscalías, dependiendo de los fiscales, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Keiko es otra cosa, hay un excelente fiscal. Ahí vamos a ir un Domingo ratito. Pérez Gómez es el fiscal que todos deberíamos tener, sea para nuestro caso incluso en el supuesto que fuéramos Procesados, convocados claro. a la fiscalía, ¿no? Porque muy objetivo. Si encuentra algo, te va a denunciar. Si no, te va a archivar las cosas. Entonces, eso me parece correcto, objetivo y necesario en el Ministerio Público. Sí, pues, pero no todos son... o sea, lo que no se entiende Pérez Gómez, ¿no es claro, cierto? es la ferocidad en el caso de los Humala. Por supuesto. Ya, Mira, feroz. ferocidad en los humanos. Y al resto ahora, todos libres. objetividad en los de Keiko y displicencia
en lo que es el corresponde periodo de a García. No, eso está claro. Y la otra displicencia es la extradición de Alejandro Toledo. Toledo, por supuesto. A ver, sí, claro. a ver, ¿por qué no se puede extraditar a Alejandro Toledo? Ustedes cuando eran procuradores, en la época del 2001, oye, pedían extradiciones, trajeron a Venero, trajeron a todo lo que habían que traer. Y claro, o sea, hay cosas que se pueden hacer legalmente y otras que sin ser parte de tus atribuciones, tú puedes realizar. O sea, ¿por qué no viajar a los Estados Unidos y hablar con las personas indicadas? O sea, no se trata que yo vengo a gestionar regularmente una extradición. Yo vengo interesado porque tengo alguna función pública en el Perú, etcétera, etcétera. Puedo hablar con sociedad civil también, con gente de la política ya para que se interese por el caso, porque es un tema de corrupción, ¿no es cierto? Y es un tema sensible también para los Estados Unidos. Estar haciéndolo finalmente Estados Unidos no ha firmado un acuerdo con Odebrecht por ese tema, por esos temas. Entonces el ministro de Justicia podría estar viajando, el procurador anticorrupción, que no nos acordamos cómo se llama, el del caso Lavallato, porque no nos acordamos, porque nunca lo hemos vuelto a ver, ¿no? De verdad, ha desaparecido. Es decir, las autoridades que persiguen, por ejemplo, la reparación civil del Estado, podrían tener la idea proactiva, como tú dices, de ir al Departamento de Estado y decir, bueno, señor, ¿qué se necesita para extraditar a ese señor? Entonces, hay toda una serie de información contradictoria. Por ejemplo, no se puede extraditar si tiene orden de detención preventiva. No, sí se puede. Por supuesto. Lo que pasa es que acá hay un problema también. En verdad, se han iniciado 2 investigaciones sobre la base de un mismo hecho, ¿ya? Y ese es un problema porque ese asunto tiene que acumularse acá a nivel nacional. Pero no puede ser. Hay mucha gente que dice que no se puede porque están en distintos códigos. Sí se puede hacer. Sí se puede. Ya. Al final, sí se puede hacer, ¿no es cierto? Muy bien. Lo otro es que, mire, la existencia de 2 investigaciones sobre la base de un mismo hecho, ¿verdad? Es una mala gestión de la Fiscalía, por un lado, pero por otro lado, y del Poder Judicial, y del otro lado, ¿no es cierto?, es darle armas a Alejandro Toledo para decir que hay una persecución política, porque persecución penal múltiple, por lo menos, sí la hay. Pero el problema es que los hechos se conocen en momentos diferentes, es un caso muy raro. Claro, resuelve internamente. Exactamente. ¿No es cierto? Ahora, lo otro es que la detención con fines de extradición responde a un tema de urgencia. Ya han pasado como 6 meses de la presentación y no hay nada. Urgencia ya no hay. Claro. ¿No es cierto? Entonces, plantea la extradición y anda con todo. Ahora, sobre eso, pero aparentemente no han llegado ni siquiera al juez, no pasan del Departamento de Estado. Me imagino también, los Estados Unidos ven la debilidad del Estado peruano en este tema, y me imagino también los contactos que desarrolló Alejandro Toledo durante sus muchos años, claro, allá y como presidente del Perú. No, a mí lo que me preocupa es que lo dilate tanto que prescriba. Estamos hablando de hecho del 2006, estamos en el 2017, han pasado 11 años. O sea, tráfico de influencia prescribió. Hay una sentencia que dice que los casos de fuga, ¿no? O los casos de presentación de extradición se suspende el plazo. Eso espero, ¿no? Espero que se haga valer eso porque la verdad que, ¿no? Porque si no, o sea, sabemos que creo que colusión es 17 años, entonces claro, faltan 5, me hago el loco, 5 años allá, ¿no es cierto? Y espero que cambie de gobierno. Y esto es inaceptable. O sea, el caso de Alejandro Toledo es el caso más redondo de todos. Exactamente, y más con la confesión de Maiman. Exactamente, porque lo que pasa es que Alejandro Toledo, lamentablemente los hechos se conocen como es de ahora para atrás. O sea, primero le conocen las adquisiciones de las casas, en fin, de todo lo que no podía justificar con sus ingresos, y luego conoces la coima. Entonces, tenías los bienes primero, por eso se le procesa por lavado de activos, a su suegra, a él, al abogado, a todo el mundo, y luego viene el proceso de cohecho por la coima, ¿no es cierto? Entonces, con la declaración de Maiman se cierra el círculo de manera completa. Ya no tenemos solo el hecho de que a qué empresas del empresario Maiman se giró los recursos ilegales, si no sabemos incluso las transferencias, cuándo, cómo y dónde Alejandro Toledo a las personas. No, y el modus operandi que es muy interesante, ¿no? Porque mira, yo a ojo cerrado mañana le cierro la colaboración a Maiman, exoneración de responsabilidad, lo exonero de responsabilidad. Claro, porque el que te interesa es que el me otro. pague la reparación civil alta, sí. ¿No? Lo exonero de responsabilidad porque a mí me interesa el expresidente. Lógico. ¿No es cierto? Vamos a la pausa y regresamos. Estamos hablando de todos los casos de corrupción, haciendo un repaso de los casos de corrupción y de la situación de la Fiscalía, porque no, aunque usted no lo crea, no ha empezado ningún juicio. Hoy
ha pasado ya 10 meses desde diciembre del año pasado en que se revelan todo el tema de Lavallato y no ha empezado ningún juicio. Toda la pelota está en la cancha de la No se ha fiscalía. cerrado ninguna colaboración eficaz tampoco. Nada. Como decía el Augusto Ferrando, no tiene nada. Vamos a la pausa y regresamos. Volvemos también con sus comentarios en Facebook Live. No se vayan. Continuamos, amigos, cito algunos comentarios en Facebook Live. Gracias a todos ustedes por escribirnos. Miguel Ángel nos dice: ¿por qué el Consejo Nacional de la Magistratura espera pasiva el mal accionar de estos jueces? Él lo dice: comprados. Natalia Benítez: sinceramente la justicia en el Perú solo la tiene quien tiene plata y amigos conocidos. Corruptos, todo está corrupto, nos dice Natalia. Y Lina Rengifo nos dice: porque obviamente la Fiscalía no quiere saber. Bueno, puede ser eso, ¿no? Porque esto, ojo, no ha salido de la fiscalía. O sea, ¿por qué no son juzgados los Humala? Porque nadie los ha acusado. Yo les he explicado 20 veces, para que te juzguen te tienen que acusar. Entonces estábamos haciendo la cuenta en la pausa. ¿Ninguna colaboración eficaz? ¿Ninguna acusación? No hay acusaciones. ¿De qué juicio va a haber? ¿Y por qué no hay acusaciones? O sea, no hay nada que esté cerrado. No hay un caso por más simple dentro de esto. Claro, pero cerrado en fiscalía, o sea, que avance en Poder Judicial. Yo no digo que tengan sentencia pues en un año, ya yo entiendo, pero Sí. Nada. Ahora, Rosa María, para poner las cosas en contexto, ¿no es cierto? En la fiscalía hay buenísimos fiscales. Estoy segura que y sí. mujeres, ¿no es cierto? En el sistema anticorrupción y también en otros Pero ¿por qué sistemas. no los ponen en los casos, no? Exactamente. El tema es que no se trata de digitar a los fiscales, pero uno pone, digamos, a fiscales con determinadas características en los casos más complicados, más complejos. Así ¿no es se cierto? hizo del 2001. No para que lo resuelva de una u otra manera, sino porque tienen las condiciones, ¿no es cierto?, para enfrentar los casos y resolverlo de manera objetiva. Se ha vuelto un tapón la fiscalía. La fiscalía es un tapón, es una especie de corcho. Y lo otro es que tampoco hay pues una suerte de unidad estratégica para Exacto. ¿no? Porque, claro, pueden reunirse. Primero, yo no sé qué tanto se reúnen, sí que se reúnen los fiscales especializados anticorrupción. Y los fiscales anticorrupción con los fiscales de lavado de activos, porque muchas veces se entrecruzan las imputaciones, ¿no es cierto? Y de lo que yo sé es que las veces pocas que se han reunido, llegaron a algunos acuerdos que no se concretaron. Pese a ser acuerdos y estar aprobados formalmente en la reunión, no aparecieron en el acta, no aparecieron en el acta de acuerdos. ¿No es cierto? Entonces, y nadie entre ellos asume un liderazgo, ¿no es cierto? No tenemos un juez Moro, ¿no? Claro. No tenemos un fiscal Janot, ¿no es cierto? Acá no lo hay, ¿no es cierto? Entonces, y nadie quiere asumir esa posición en el Perú, ¿no? Y se están que pelean por la información. Yo solo conozco de un caso, no recuerdo lamentablemente el nombre del fiscal, en el que con prescindencia de la información de Odebrecht logró armar un caso. El de Ancash. El de Ancash, ¿no es cierto? De la carretera Carhuaz, San Luis, ¿no es cierto? Sin ninguna Chaca San Luis, ¿sí? Y consiguió todo. Consiguió, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que crees que pasó? Le quisieron quitar su investigación. O sea, gracias por lo que has hecho, ahora dámela porque yo la voy a investigar. Pues ya estaba investigada, estaba lista para acusar. Exactamente. Lo único que tiene que hacer es acusar y empezar el juicio. Ese tipo de broncas. De mezquindades. De mezquindades al interior del Ministerio Oye, Público. pero esa es una cosa, pero ya, encima si van a estar con mezquindades, ¿por qué funcionó bien el 2001? El 2001 se formó un grupo de fiscales anticorrupción que trabajaban con la Procuraduría Anticorrupción y con los jueces anticorrupción. Y funcionó. Muchas eran mujeres. Sí, claro. Y yo siempre creo que la lucha contra la corrupción tiene el rostro de una mujer. Pero además por los perfiles propios de las personas que fueron escogidas. Y no fueron escogidas. Claro, y no porque fueran carceleras, sino porque eran objetivas, porque eran fiscales en el más prístino sentido de la palabra, ¿no es cierto? Investigadoras. Y acusaban donde había que acusar, ¿no? ¿Y acusaron? Y eso no necesariamente hay acá. Yo quiero insistir, o sea, José Domingo Pérez Gómez me parece un fiscal que está por encima del promedio, muy bueno, y ahora, él le ha de tocado... ese perfiles deberían tenerlos. Claro, y en el Callao hay un fiscal, Hermosa, ¿no? También muy bueno, ¿no? Bueno, muy bien. Pero a José Domingo Pérez Gómez le ha tocado el caso de Keiko Fujimori, que tal vez sea uno de los casos en los cuales
es más difícil probar un delito, porque lo que se está discutiendo ahí es que ella ha recibido dineros de proveniencia ilícita, o sea, contra la ley de partidos políticos, y los ha, digamos, incorporado al gasto de su campaña. En el 2011 y probablemente también en el 2016, lo cual es absolutamente cierto. O sea, objetivamente, si tú contrastas lo gastado con lo declarado, es evidente que hay un hueco, ¿ya? Pero no es delito, pues. Ese es todo el problema. La discusión va a ir, Rosa María, ¿no es Ahí. cierto? Porque sería delito, o sea, Claro. sería delito, ¿no es cierto? Ella nunca Si ha es sido que funcionaria pública. no, pero para lavado de activos no necesita ser No, yo lo funcionario sé, pero público, ella tendría que haber Pero- lavado para otro. Pero digamos, pero que en el caso del lavado de activos, tú lo que tendrías que probar es que el dinero es dinero sucio. Eso puede ¿No es ser. cierto? Que está claro que es un Sí, dinero pues, sucio. así es. ¿No? Lo segundo es que tú tenías por lo menos digamos, la sospecha de que ese dinero era sucio. Eso también ¿no es puede cierto? ser. ¿No es cierto? Pero falta una tercera. estamos hablando del 2011. Claro. Del 2011, Claro. ojo. Claro, era que no era tan claro. Digamos, yo relativizaría ese Claro, tema por lo menos. es ¿ya? difícil de probar. ¿No? Y claro, tú estás lavando para otro. Ese es el Tú tema. estás lavando para otro. ¿no es Maiman cierto? es un caso típico de lavado. claro. Él lava Ahora, para Toledo. Claro, pero el ¿Ya? tema, pero claro, pero Ya, el pero tema, en Rosa este María, caso, si tú recibes plata para tu el tema, campaña, Rosa María, es que si eso ha funcionado para los Humala, así es. con el mismo rasero, Todos a la cárcel. tendrías que Todos. medirlos, ¿no es cierto? Todititos. Ahora, claro. Yo digo lo mismo. Entonces, Todititos. Hagan, claro, o hagan sea, espacio. Mira, Y con esposos, y esposas, o sea, porque es por parejas. la suerte, Esa es la otra cosa ahora, que la Claro, justicia penal ahora es en pareja. en mucho la antes- suerte de los Humala será la suerte de los demás. Mira, ahora, este tema de los esposos. Normalmente, ¿no es cierto? El pícaro pues iba a la cárcel y su mujer se quedaba cuidando a los niños, pues no, porque no se le imputaba a la esposa Así es. la conducta del pícaro. En cambio, en el caso de los Humala, sí. Y por lo tanto, esa suerte se irá Keiko Fujimori, esa suerte se irá Alejandro Toledo. Bueno, en el caso de Alejandro Toledo parece que la participación de Leán Carpe es mucho más activa, ¿no es cierto? Y esa suerte se irá también Alan García, Claro, en que sigue principio casado con Pilar En Flores. principio la responsabilidad penal es personalísima, ¿no es Lógico. cierto? Es individual, ¿no es cierto? Tú tienes que demostrar en el caso de las parejas que ellas también participaron, Claro, intervinieron, ¿no es cierto? activamente. a título de autor o a título de cómplice, pero Exacto. tienes que demostrar eso. Claro, ¿no es que cierto? actuaron en banda. Claro. Concertadamente. Concertadamente por el marido, ¿no? No. Otra cosa es que tú a tu esposo, ¿no es cierto?, le escuches lo que dice y guardes el secreto. Porque eso se llama excusa absolutoria. eso no es o sea, delito. eso no es delito, porque en la intimidad del hogar tú puedes escuchar muchas cosas, pero no las puedes revelar. Y no estás obligada a testificar contra tu familiar. Exactamente. Entonces, nadie puede, en ninguna legislación del mundo se te obliga a testificar contra tu familiar. Entonces, tenemos una nueva innovación en el derecho procesal peruano, que es tu esposa también va presa. ¿Ya? El caso Humala es un caso muy caliente. La casación de la Corte Suprema todavía no llega. Anteayer los ministros del gobierno de Humala han pedido que se vea. Han pasado, ya estamos desde el 13 de julio, ¿no es cierto? Ya pasaron más de 3 meses, ya pasaron más de 100 días. Muy bien. No los acusa nadie, maldita sea. O sea, si tú estás tan preocupado de que se escapen, es porque ya tienes el caso listo. Se te van a escapar, ¿no es cierto? Entonces los acusas. Y no los acusa nadie y la casación no la quiere ver la Corte Suprema. Rosa María, yo vuelvo a señalar que en mi criterio no hay bases para mantener en prisión preventiva ni a Humala ni a su señora. No la hay. No estoy diciendo que sean inocentes. No, es otra Digo cosa. que no hay condiciones, los requisitos establecidos en las normas no se cumplen para imponerles una prisión preventiva. Ese es mi concepto, ¿no? Ahora, lo que corresponde es que se formule una acusación. O sea, ya ha pasado el tiempo suficiente como para que el Ministerio Público presente una imputación específica en contra de ellos por la presunta comisión de determinado delito, ir a un juicio probablemente y definir todo. Muy bien, ellos tienen una prisión preventiva por 18 meses. ¿Cuántos meses tiene el fiscal para acusar? No tiene plazo. No tiene plazo. O sea, te puedes pasar claro. 18 meses en la preventiva sin que te acusen. Sí, claro, en términos reales y en el Perú sí, Sí. ¿no es cierto? Ya, pero claro, Y de ahí sales, ¿y ¿y si no te acusan? se cumplen los 18 meses y se sale en libertad y ¿Y qué esperas? Esperas a que te acusen para que haya juicio. Ya, ¿no? pero si no hay plazo para acusar. No, a ver, no hay un plazo para acusar, pero sí hay un plazo razonable en términos generales. No, yo sé, es pero cierto? si no hay plazo para lo que acusar, esto es la vida eterna. Lo que uno puede instar es ante el juez Ajá. para que el fiscal proceda a decidir
o sobre C o formula acusación. Claro. Pero no puede dejar esto, correr el tiempo y decidir cuando se le ocurra. Lo que te da la impresión es que el fiscal no tiene nada para acusar. Eso es lo que te da la impresión. 4 meses después, y además 2 años de investigación previa, o 3 en el caso de Nadine Heredia, tendría que tener algo de qué acusar. Y además hay el otro problema, que tú lo has señalado. Se acusa, siente un precedente. Entonces todos los demás tienen que pasar por la misma acusación con su prisión preventiva más. Porque, digamos, Odebrecht ha dicho con absoluta claridad que le ha dado dinero a Keiko Fujimori y Keiko Fujimori lo ha negado igual que lo ha negado Ollanta, exactamente igual. Pero además, en la agenda de Marcelo Odebrecht hay una anotación expresa sobre darle más plata. Y él en su testimonio lo dice. A Barata no le gustaba la candidatura de los Humala, pero fue un pedido del Partido de los Trabajadores, que es coherente con la publicación hoy día en El Comercio, primera plana, ¿no? Que el Partido de los Trabajadores, a través de ellos, es que se contacta con las empresas constructoras para que le paguen a una empresa publicidad, y esta a su vez le paga a Fabre. Por eso Fabre dice, a mí me pagó la empresa tal que me contrató, ¿no es cierto? Y esa empresa estaba contratada probablemente por el Partido de los Trabajadores, pero no era el Partido de los Trabajadores, era Odebrecht y OAS. Pero aún así, volvemos al mismo problema. Eso es una donación de campaña que no tiene contraprestación posterior. Claro, y esto además, ya para ponerle el correlato también de la necesidad de modificar las normas para sincerar todo. Bueno. ¿No? O decimos que aquí no hay nada, no hay ninguna entrega de dinero por particulares y por lo tanto el Estado asume el financiamiento de las campañas de los partidos políticos, aunque no le guste a la ciudadanía, ¿no es cierto? O decimos que sí, es posible, ¿no es cierto? Pero con esas reglas. Claro. Y si no, poner clarito que eso es un delito. Exacto, ¿no? que no está clarito. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que no está clarito para nada. Claro. Bueno, además, te digo, Ronald, desde que se inició este tema con las agendas de Nadine, y yo le traté de explicar a la ciudadanía una y otra vez el tema, y fui insultada por varios coleguitas que ya no voy a mencionar, y yo explicaba lo mismo. Si es este sucio dinero sucio, tenemos que ponerlo en el Congreso y hacer que haya una ley penal. Ya, van 2 años. Yo les puedo mostrar todas las columnas que he escrito sobre el tema. No hacen nada. Y la pregunta es, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué el Congreso no hace nada? ¿Por qué no se le da la potestad a la unidad de inteligencia financiera para directamente, ¿no es cierto?, levantar la reserva tributaria? Los fujimoristas no quisieron. Lo pidió el Ejecutivo y sacaron eso. Y sacaron eso. Entonces, ya pues, es de una hipocresía. La labor del Congreso en esto es de una hipocresía absoluta. Sí, estamos contra la corrupción. Y el Ejecutivo, en materia de corrupción, no está haciendo nada tampoco. Solo se han ejecutado 17 de las 100 recomendaciones de la Comisión de Integridad. Y además 17, por este gobierno. Y además 17 que son, pues, publicar las declaraciones juradas. Y hay otras dadas por el Congreso, como la ley de imprescriptibilidad, que no tiene ningún efecto práctico. No, pues. Porque dice para los delitos más graves. ¿Y cuáles son los delitos más graves? No hay una ley que diga cuáles son esos delitos. Entonces, no funciona en términos prácticos. Qué bestia, ¿no? Y además lo hacen a propósito. Porque sí, ahora los delitos a partir de ahora son imprescriptibles. Sí, pero como no han señalado cuáles son, entonces no puedes saber cuáles son. Y como no sabes cuáles son, la ley no aplica, pues. O sea, hacen una ley para que no se aplique la ley. Claro, exactamente. ¿Ya? Es increíble. Con trampita. Siempre la norma tiene su trampita. Su decisión siempre viene con su regalito, ¿no? Así es. Bueno, vamos a regresar para hablar también del tema de violencia contra la mujer. Vamos a hacer una pausa y volvemos porque es un tema que nos importa mucho al doctor Gamarra y a mí. Que quede claro cuáles son las normas para que todos podamos hablar el mismo idioma. Vamos y regresamos. Esto es a pensar más, José María Palacios. Continuamos, hay algunas opiniones y también sugerencias desde Facebook Live. El señor Mario Melgarejo nos dice, doctor Ronald Gamarra, ¿cuál es su opinión de la Comisión Lavajato del Congreso? Hay otras intervenciones también, una por teléfono. ¿Por qué a Fujimori, Alberto Fujimori, lo pueden indultar sin pagar la reparación civil? Y José Alejandro Godet, desde el Twitter, Rosa María dice, si no avanza lo de Odebrecht, ¿qué esperar de las otras empresas? Imagínate. Ahora, a ver, lo del indulto lo respondo yo rapidísimo, porque no hay prisión por deudas, ¿ya? Está en la Constitución, ¿ok? Entonces tú no puedes estar preso porque tienes una deuda, ¿ya? La Constitución
no peruana tiene ese artículo, pero no solamente la Constitución peruana, la Constitución del mundo entero, pues ya, o sea, desde el siglo XIX que no hay prisión por deudas, ¿ya? Hay prisión por estafa, no te equivoques, pero no hay prisión por deudas. Si yo le debo al banco, me pueden embargar, me pueden rematar mis bienes, pero no me pueden meter preso, ¿ya? Igual, este señor le debe al Estado, no puede seguir preso porque le debe al Estado, ¿ok? Ahora, eso es una. La otra, sin ser prisión por deuda, claro. Sí, claro. Solamente este tema de las deudas alimenticias, ¿no? Ahí, exacto. Sí, efectivamente. Ahí sí, cuando es alimento, sí. Lo otro, le pedían a usted, doctor, la opinión sobre la Comisión Lavajato en el caso Odebrecht. Bueno, Lavajato. Del Congreso. Aquí, como mi presidente, diré, es un circo. Es un circo, pues. Además, les ha dado una cólera que mande las respuestas por escrito. No, que ve la cara. Ahí te das cuenta que lo que necesitan es su cara para montar un circo. O sea, lo que quieren es un circo, porque de eso viven, de armar circos. Les han mandado, estos son los temas, el presidente les manda 3 páginas de respuesta, ya, esto no conozco, desconozco, todo lo que tenía que responder. Y además les ha dicho, si tienen más preguntas, me las mandan, yo encantado. Además, en principio, yo creo que le corresponde al Ministerio Público las investigaciones. Así es. No al Congreso. No, esa es responsabilidad política por otros asuntos. Así es. Si lo quieren inhabilitar a Humala, que es probablemente lo que estén buscando, que lo inhabiliten de una vez, no tienen que hacer una comisión, pues ya si Keiko Fujimori tiene mayoría, pues eso es lo que le da la gana, ¿ya? Pero no pueden inhabilitar a Nadine Heredia por una razón muy sencilla, porque no ha sido funcionaria pública, pues. Ahí están fregados. Entonces, eso es lo que quieren, no pueden, ya, no hay forma. Ya, ahora. Y tiene inscripción, ese es el tema. Y si la siguen martirizando, la van a convertir en heroína, ¿no es cierto? Y espérense que la cosa se puede poner peor. O sea que yo creo que desde el punto de vista netamente político han metido la pata hasta adentro, metiéndolos en la cárcel. Porque es una cárcel política, pues o sea, es evidente que Alan García, que controla parte del Poder Judicial y tiene muy buenos contactos en el Poder Judicial, quiere a Ollanta Humala y a su mujer presos. Entonces eso todo el Perú lo sabe. Y lo que también es cierto es que hay un grueso público, digamos, que está encantado con que los Humala estén presos porque es antipática, es una igualada, una creída, él es un cachaco torpe y todos los adjetivos que se puedan imaginar. Pero ser todo eso no es delito, pues. Tú puedes ser muy antipático. Como digo, si hubiera cárcel para los antipáticos, ya ni el Estadio Nacional. No hay forma de que entren todos. Ok, teníamos otra pregunta más. Quedaba pendiente el tema de violencia contra la mujer. Bueno, era una opinión de José Alejandro Godoy, ¿no? Si no avanza lo de Odebrecht, ¿qué esperar ahora de otras empresas? Violencia contra la mujer. La gente mis amigas sobre todo, se han sorprendido que la violación de la mujer adulta, sin agravante, o sea, si no hay una banda, si no te ponen un cuchillo, ¿no? Simplemente el sujeto te viola con su fuerza física y tú logras escapar, tiene una sanción máxima a partir de los 18 años, no estamos hablando de mujeres 18 años, tiene una pena máxima de 8 años. Y es verdad. Y de 6 a 8 años. De 6 a 8. O sea, no 8 años. No, un poquito menos. Pueden ser 6. Y sí hay beneficio, porque hay redención de la pena 6 por 1, me lo ha dicho Ronald Gamarra, ¿verdad? Sí, claro. Lo que no hay es probablemente, a ver, yo sé que en los agravados no hay indulto, ¿ok? Ya. ¿No es cierto? No hay conmutación de pena tampoco en los agravados, pero este es el tipo simple de violación. Para que ustedes entiendan, el agravado implica, o sea, la justicia penal, ¿no es cierto?, establece siempre que hay un tipo básico y que si tú te portas peor pena tendrás. ¿Ok? Correcto. Muy bien. Entonces, el tipo básico de 6 a 8. Agravado es hasta 18. O sea, si me ponen un cuchillo, me ponen una pistola, vienen 4 a violarme. A la mujer adulta o mayor de 14 años. Exactamente. Las penas para menores de 14 años son gravísimas. Y la pena para menores de 10 años es perpetua. ¿Ya? Entonces, tú dices, a la mujer mayor de 18 años, sin agravante, le pueden poner 6 al violador. Pero si tiene menos de 14, le ponen 35. O sea, ¿no hay un desbalance ahí, Ronald? O sea, Sí, ¿no hay claro. algo que arreglar? Sí, siempre las normas requieren de actualización, ¿no es cierto? Lógico. O sea, no es que yo quiera ver a todas las personas en la cárcel, ¿no es Claro. cierto? Pero hay delitos que sí revisten gravedad y que además requieren la cárcel efectiva, ¿no es cierto? La violación sexual, por ejemplo, es un problema de salud pública. Exacto. Es una situación prioritaria de derechos humanos, de protección a la mujer, porque como ya todo el mundo sabe,
casi el 100% en verdad, de las víctimas son mujeres. Y de estas, digamos, por lo menos un 70% son menores de 18 años. Y la edad más digamos, propensa a la violación, a la agresión, es de entre 13 y 15 años, ¿no es cierto? Son datos. Además, pero son datos de los que se conoce, porque en principio, creo que la mayoría de las mujeres en el Perú no denuncian las violaciones de las que son víctimas. O han sido víctimas en el pasado. Ahora, por una serie de razones. Pero probar la violación es muy difícil. Probar la violación es muy difícil, pero justamente por eso se han modificado determinadas normas de valoración sobre la prueba. Por decir, mira, ¿quién es el que agrede? Teníamos la idea equivocada de que es un extraño el que agrede, ¿no es cierto? Que por supuesto hay extraños que agreden, ¿no? Pero yo diría que en un 70, 80%, hasta 90% de los casos, los agresores pertenecen al círculo más cercano, ¿no? Familiar o amical, del barrio, digamos, amical, ¿no es cierto? De la víctima, ¿no? No es un desconocido, no es un desconocido. Entonces, la protección, digamos, tiene que partir no solo desde el derecho penal, digamos, ¿no es cierto? Ahí hay un tema que hay que resolver, que va mucho más allá, ¿no? No, es terrible. Ahora, el tema de, digamos, conversamos con Ronald Gamarra, yo como él creo que sí deben haber beneficios por trabajo. ¿Por qué? Porque si no tienes, en los penales hacinados que tenemos en el Perú, no tienes disciplina penitenciaria. Porque si da lo mismo que me porte pésimo o que me porte bien, no hay incentivos para que me porte bien. Entonces, algún beneficio tiene que haber. José María, aquí lo que deben sincerarse los tipos penales, deben incrementarse las penas, por supuesto, pero sobre todo, las penas deben ser en el campo de la represión, ¿no? Tienen que ser efectivas y reales, ¿no es cierto? Y mire, esto es un crimen donde generalmente no hay testigos. Solo está el violador y la víctima, ¿no es cierto? Entonces, y la prueba es el cuerpo de la víctima. La declaración de la víctima tiene que tener una consideración especial, ¿no es cierto? Aquí no vas a encontrar testigos, salvo la víctima, ¿no es cierto? No la hay. Entonces, claro, debes darle un peso grande a la declaración de la víctima, porque nadie denuncia una violación en el Perú. No es un deporte. A ver, después, mamita, o a ver, sal a la calle y di, me violaron. La gente te señala. Bueno, pero escúchame, ¿sí? Los jueces no le dan... La gente... No le dan valor al testimonio. No necesariamente. No y en todo caso, pero mira, por ejemplo, esto lo que ha pasado con esta chica censadora que censó, ¿no es cierto? Mira, está la declaración de la víctima. Yo entiendo que en este caso está el semen del está probado. ¿No es cierto? Y además está pero confeso. Además, la declaración no, dice que fue voluntario, fue porque ella no gritó, ¿no es cierto? Porque ella no gritó. Entonces, el asunto es que en estos casos es fácil, la declaración de la víctima, ¿cómo se corrobora? Bueno, tengo mi papelito de que yo tuve que ir a censar esa casa, ¿no es cierto? Tengo mi papelito de que efectivamente censé. Tengo mi declaración donde digo que las características mínimas de la casa y del agresor coinciden, ¿no es cierto? Es un caso cerrado. Cerrado. Es un caso cerrado. Pero en otros casos... No es así. No es así. Y además hay mucha retractación. Mucha retractación, ¿no es cierto? Sí. Y sí, por presión. Porque como son del entorno familiar, claro. ¿Cómo vas a acusar a tu tío, a tu padrino, a tu padrastro? O aceptan una plata a cambio de retractarse. Claro, pero él es el que sostiene la economía del hogar, entre comillas. Claro. Entonces, ¿no? Y la presión sobre la niña violada. Entonces se retracta la madre que inicialmente hizo la denuncia, ¿no? Hay reglas sobre la retractación. Si, por ejemplo, la menor de edad dijo que fue violada por X persona y da las características básicas de la persona y del lugar donde fue la agresión, y esto se corrobora, por más que haya una retractación después, allá está la imputación y la condena. Exactamente. Pero eso depende de la valoración del juez. ¿Y cómo van nuestros jueces en esto? No muy bien, que digamos. No muy bien. He estado hace poco en una declaración de una niña violada y le preguntaron si había tenido relaciones sexuales previas y posteriores. ¿Qué? Y eso no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Estamos hablando en el caso de adultos, de la libertad sexual, y en el caso de las menores, de indemnidad sexual. El hecho que hayan tenido relaciones antes o después no tiene absolutamente nada que ver. ¿Nada? Ojo, y cuando estamos hablando de violación, estamos hablando de violencia y de amenaza. Violencia y amenaza, ¿no es cierto? O sea, no tienen que agredirte físicamente. O sea, además, la respuesta de la mujer frente a una agresión puede ser distinta. Puede ser simplemente pánico y no haces nada. O no te mueves porque te van a matar.
Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, esa supuesta pasividad no es consentimiento. No, No en es absoluto, consentimiento. estás salvando tu vida. Exactamente. Es la vida ante todo. Entonces tú te paralizas, pues, tengo que salvar mi vida. Entonces, en términos penales, yo lo que creo es que hay que modificar algunas penas, ¿no es cierto? Sobre todo para Claro, los tipos pero también la generales, valoración. Pero el tema fundamental es valoración de... Mire, Y entonces tenemos que trabajar en el Código Procesal Penal sobre ya hay un valoración. acuerdo plenario sobre eso. Ya hay un acuerdo Ya plenario. está definido, pero no se aplica necesariamente siempre. Hay que recordárselo a los Eso hay jueces. que recordárselo a los jueces. Rosa María, hace un par de años yo estuve con un grupo de organizaciones de la sociedad civil que ven temas de niños, Save the Children, NIPRO, Claro, Paz trabajando y Esperanza, etcétera, poniendo este tema en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Porque hay una serie de dificultades allí, ¿no es cierto? Para empezar, no tenemos una data cierta, ¿no? De violaciones. Si tú vas a la policía, te da una, el Ministerio Público te da otra, Y el Poder Judicial te da otra, etc. como siempre. Y la tasa de absoluciones, según San Martín, cuando era el presidente del Poder Judicial, 90%. Eso es lo que pasa. 90% Los de absuelven, absoluciones. porque probarlo es dificilísimo. Probarlo es dificilísimo. El juez te exige semen, ¿qué hace una mujer violada? Lo primero que hace es bañarse. Exacto, que es un error. Que es un error. Entendible. Ya, Digamos, pero que es un pero error no se puede entendible. Una mujer violada va y se mete el jabón porque lo que quiere es sacarse el asco que tiene encima. Ya, lamentablemente su cuerpo es la prueba. Así es. Entonces lo primero que tiene que hacer es ir al médico legista. Por ejemplo, en el caso de la señora del censo, el Ministerio de la Mujer la ha llevado la ha acompañado al médico legista. El médico legista la ha atendido en domingo. O sea, ha habido una muy rápida atención, pero en la mayoría de las cosas no sucede así ahí. Además, junto con esto, Rosa María, Yo he la pedido- atención médica y psicológica necesaria. La atención médica incluso para evitar el posible embarazo. Así es. ¿No es cierto? Así es. Y la atención psicológica, Cero. que es la contención emocional necesaria frente a una agresión tan dura. Y eso No, no además, hay. Los niños deben pasar por cámaras GESEL, Claro. es decir, por la Que- entrevista de pero ellos sí debe ser hay. amigable. Pero solo hay 30, Rosa María, a nivel nacional, Sí. que está muy bien, pero es insuficiente. ¿Y quiénes son los abogados de las víctimas? Hasta hace 4 o 5 años no había una provisión estatal de abogados. Ahora la hay, yo aplaudo eso, Ya. pero es insuficiente. Tenemos más de 100.000 mujeres violadas en los últimos 10 años, más de 100.000, ¿ya? ¿Y cuántos abogados tenemos? Creo que 80, me parece, o 120. Ya. Para 100.000, Y si, o sea, ahora, mira, Ronald, si la absolución es del 90%, ¿qué mujer va a ir por el viacrucis del Poder Judicial? Así Ese es el que es tema una de fondo. revictimización. Claro, es un una viacrucis. Además, revictimización. primero no te creen, Sí. primero no te Sí. creen, Y la después sociedad no, te señala. no te cree el juez, te dicen tú te acostabas con otros, Por algo por, fue. por algo fue, Por algo fue. porque tú siempre te has acostado con todo el mundo. Entonces, eso así va a terminar. Lo único que logras hacer es una cosa que es bien importante, hacer visible al agresor. Entonces, de repente no tiene condena, pero ya todo el mundo sabe que ese es un Rosa María, violador. sobre este tema, o sea, tan importante como la represión penal, o en verdad más importante, es la prevención. Lógico. Es la prevención, ¿no es cierto? O sea, Hay que trabajar porque con no los solo hay hombres. que actuar sobre los hechos lamentables ya producidos, hay que evitarlos, ¿no es cierto? Y ahí hay una gran responsabilidad del Estado, de los gobiernos regionales, de los gobiernos distritales, ¿Cómo? de los colegios en general, de la Exactamente. sociedad civil ¿Cómo y estás de educando? la familia. Sí, es verdad. De la familia. O sea, ¿cómo estamos educando a los hombres en el Perú? O sea, de verdad, ¿por qué este señor que está en su casa esperando a la censadora cree que tiene derecho Así es. a hacer lo que hizo? Porque tiene derecho. Porque ella no gritó, la vio bonita, ya está listo. ¿Por qué cree él en su cabecita que tiene derecho? No se le ocurrió en ese instante. Viene de una educación, de una larga formación, de una forma de vivir que tenemos lamentablemente en el Perú, donde las mujeres son un objeto y están al servicio de los hombres para todas sus necesidades. Y eso es lo que tenemos que cambiar Y desde la probablemente escuela. también, y probablemente también la creencia en la impunidad. Claro, ¿no es y la cierto? creencia de que no me va a pasar que nada. no le va a pasar nada. Entonces, esas dos cosas son bien importantes de trabajar en la escuela. Por eso el enfoque de género era tan importante, porque era, Exactamente. tienes que respetar a tu compañera mujer, tienes que respetarla desde el kindergarten. No puedes tocarla, no puedes hacer cosas que ella no quiere recibir, no puedes. ¿Verdad? En cambio, acá en el Perú, la niña pequeña
puede ser objeto sexual sin ningún problema del tío, del pariente. Perdóname, hemos tenido violaciones de bebés claro. esta semana, de bebés. Exactamente. Y el tema del embarazo adolescente, Rosa María. 13% urbano, 20% rural. 20% rural. Yo ayer en Cusco les decía, el problema es que esa niña embarazada no termina el colegio y le quitas toda posibilidad de prosperidad futura. ¿No es cierto? Tiene que trabajar para mantener a su hijo, porque el hombre va a desaparecer de todas maneras, siendo tan joven ella, y ella va a tener que trabajar en empleos mucho menos calificados, porque no va a alcanzar una calificación, salvo que sea enormemente sacrificada y tenga apoyo de otras personas de su familia. Entonces, eso es terrible, pero absolutamente terrible. Y el embarazo adolescente, discúlpeme, existe en la mayoría de los casos, no porque la niñita quería, pues. ¿Ya? No me van a decir a mí que una niña de 11 años quería salir embarazada. No, pues, no quería ni siquiera que la tocaran. La libertad sexual se ejerce a partir de los 14 años. Exactamente. ¿No? A partir de los 14 años. O sea, nadie puede decir que sostuvo relaciones consentidas con una menor de 14 años. No. Eso es violación. Eso es violación. Eso es violación. En nuestro código es violación. Si es menor de 14 años, no hay consentimiento posible. A partir de 14 puede consentir. Exactamente. Y ejerce su libertad. Si que ella quiere. Si ella quiere. Ya, pero esa no es la realidad. Sí. La realidad es que es violada sistemáticamente. Nos tenemos que ir, ¿no es cierto? Una tarea... No antes, Rosa María, por favor, sin protestar por la investigación por la apología de terrorismo a ANFACEP y al Museo de la Memoria en Ayacucho. Pero esa es una tontería, pues. Tiene solamente en la cabeza del señor Tubino. Alguien le decía ayer, al señor Tubino hay que quitarle el Twitter por una semana. Tiene que tener un amigo, alguien que le explique. Esto de someter a la Comisión de Ética en el Congreso a las congresistas por decir que el Perú es un país de violadores, por favor. Yo creo que vayan, yo les dije, vayan orgullosas con todas las cifras en la mano, y cuando les digan que el 90% de los violadores salen impunes, absueltos en este país, a ver pues que les digan que no es un país de violadores. A ver pues, lo que prueba eso, justamente, es que hay un respaldo terrible, soterrado si quieres, al violador. Hay un respaldo pues, porque no es tan grave. La gente te dice eso, es que no es para tanto, de verdad. No es para tanto. Y es una mujer grande, no es para tanto. Nos tenemos que ir indignados, pero liberados. Nos vamos, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.